Tengan ustedes un cordial saludo. Soy Kevin Durán de Calle Bernal. En esta pequeña oportunidad voy a dar una introducción a lo que es la geodesia espacial. Dentro del esquema TAC, tomar en cuenta qué es la geodesia para poder interpretar qué es un sistema de referencia geodésico y en qué se materializaría un marco de referencia geodésico, ¿no? El cual igual está contemplado dentro de, está contemplado SIRGAS, que llegaría a ser un marco de referencia geodésico para las Américas, y también contemplando que todo movimiento que se va a realizar o cualquier coordenada que se tome en cuenta en cualquiera de esos puntos es por consiguiente del movimiento de las placas tectónicas que se va realizando constantemente en la costa, sobre la costa terrestre. Para poder determinar las coordenadas de cualquier punto para estos sistemas de referencia geodésicos, se tienen que poner en cuenta los satélites, que es el sistema global de navegación por satélite, que con el acrónimo de GNSS, en los cuales llegan a tener ESORES constantemente porque son instrumentos y tienen que tener en cuenta tanto la atmósfera, que llega a realizar la variación de las coordenadas, que tiene que realizar un proceso para poder determinar las coordenadas de los mismos, los cuales llegan a ser los métodos de observación y posicionamiento GNSS que se va a tomar en cuenta en esta explicación. Entonces, las entidades bibliográficas que se tuvo lugar para poder explicar y que se daría lugar para que puedan interiorizarse en esta ciencia, más que todo son los mismos pruebas fundamentales, que son los libros de Berné Valero, que de los GNSS, fundamentos de la aplicación esquemática, tanto como de las aplicaciones de las constelaciones GPS, Galileo, GLONASS y Beidou, igual de las entidades como del Servicio Internacional GNSS, el IERS, que llegue a ser el Servicio Internacional de Rotación y Sistemas de Referencia de la Tierra, el IAC, que es la Asociación Internacional de Geodesia, y el SIRGAS, como ya he indicado, que tenemos que tomar en cuenta que es el sistema de red geocéntrico para las Américas, así como el Centro Nacional de Investigación de Tierra de Alemania, como de Canadá, tesis, textos, artículos científicos que se toman en cuenta para poder interiorizarnos más en lo que, poder entender más lo que es la geodesia espacial, ¿no? Entonces, una pequeña introducción, llegaremos a entender que la geodesia simplemente es la ciencia que estudia la forma, dimensiones y campo de gravedad de la Tierra, tanto para tomar en cuenta para realizar elementos planimétricos, etcétera, ¿no? Se divide en cuatro, que es la geodesia geométrica, es aquella ciencia que estudia, que se enfoca netamente al estudio de la forma matemática de la Tierra. La geodesia geofísica, que estudia netamente al geoide como forma física de la Tierra, es decir, el campo es un campo equipotencial de gravedad de la Tierra, en donde en cualquier cobertura, en cualquier punto sobre la cobertura terrestre, la gravedad llega a ser constante. La geodesia espacial, el cual se determina coordenadas en cualquier punto de la coordenada de la superficie terrestre por medio de mediciones de satélites, y la microgeodesia, que llega a ser simplemente a los trabajos que se realizan en las obras civiles, ¿no? Para poder determinar qué es un sistema de referencia geodésico, simplemente tenemos que entender lo que es la definición conceptual de teorías, hipótesis y constantes para poder determinar el eje de coordenadas cartesianas, X, Y y Z, y el origen y la orientación de nuestro sistema de referencia. Actualmente, el que actualmente utiliza a nivel mundial es el WGS84. Entonces, dentro de un sistema de referencia, eh, como este llega a ser el sistema de referencia geodésico, llega a ser la parte teórica, existe una entidad internacional para poder determinar estas coordenadas y estos puntos, ¿no? Que es el Sistema de Referencia Terrestre Internacional, el ITRS, que más que todo realiza un conjunto de prescripciones y convenciones, modelos de crisis para definir, como hemos indicado, el origen, escala, orientación y evolución de, de estos parámetros, ¿no? ¿Ya? Entonces,
Eh, Dentro del marco de referencia terrestre, el marco de referencia terrestre internacional simplemente llegaría a ser la materialización del ITRS, ¿ya? ¿Por qué? Por coordenadas y velocidades de estaciones del IERS en una época y ITRF distintas. Es decir, a grandes rasgos, para poder determinar la forma matemática convencional o hipótesis de la Tierra, sus coordenadas, todo eso, se empieza a materializar en cada una de las coordenadas terrestres GPS. Se colocan, se materializan y se estacionan ahí los GPS, los cuales van a poder ir dando constantemente mediante las distintas estaciones, tanto que es IGS, IDS, IBS, ILRS, que llegan a ser eh, instrumentos de alta precisión para poder determinar las coordenadas, los cuales se van interpolando para poder determinar en una determinada posición de una estación. Entonces, de igual manera, el SIRGAS, aquí es donde nos importa, y aquí llegaría a ser la densificación regional del marco de referencia internacional, del marco de referencia terrestre internacional del ITRF. En América Latina, el que se encarga de eso y el que apoya al ITRF es el SIRGAS, mediante su densificación regional, ¿no? Entonces, de igual manera, está compuesta por más de 400 sitios GNSS con operación permanente, y lo que llega a ser continuas y no continuas, es simplemente continuas que constantemente mandando mediante el internet al IES van mandando sus coordenadas para los cuales van a interpolar y poder determinar una coordenada. Y las no continuas simplemente que no están conectadas a internet, pero de igual manera van proporcionando esas coordenadas, esos datos de forma pasiva, ¿no? En Bolivia existe la Z-Margen, la cual es la densificación nacional de SIRGAS, que el cual en un inicio constaba con 27 estaciones de SIRGAS continuos y 15 de referencia y 2 evaluaciones con las cuales se ha iniciado la Z-Margen para Bolivia dentro de SIRGAS. Como pueden observar aquí, la imagen. Actualmente llegamos a tener estaciones continuas, 5 estaciones continuas y 7 estaciones semicontinuas. Entonces, las placas tectónicas, para poder simplemente entendemos como porciones de litosfera ubicadas debajo de la superficie de la corteza terrestre del planeta que se encajan así como rompecabezas. Existe un fenómeno de fenómenos físicos que ocurren dentro de las cortezas terrestres, los cuales llegarían a ocasionar el movimiento constante de las placas tectónicas. Y es por consiguiente que tenemos que averiguar y tomar en cuenta este movimiento para poder determinar las coordenadas de cualquier punto sobre la cobertura terrestre. Tomando en cuenta más que todo para América Latina, el VEMOS 2009 o en su actualidad el 2017, que simplemente llegaría a ser los porcentajes o la distancia que va recorriendo, como podemos ver acá, en cada cuadrícula de un grado por un grado a lo largo de los años. Para poder determinar estos puntos, como me han indicado, tenemos que utilizar el sistema GNSS, que es el Sistema de Navegación por Satélites, el cual cuenta hoy en día con 4 constelaciones, los cuales llegaría a ser el Navstar GPS, que cuenta con 31 satélites GPS en 6 planos orbitales, el GLONASS, este es de Estados Unidos, el GLONASS es de Rusia, que cuenta actualmente con 24 satélites en 3 planos orbitales, el Galileo, que es más que todo por la Unión Europea, que actualmente cuenta con 26 satélites en 3 planos orbitales, y el último que ha llegado a lanzarse por la República Popular de China, el Beidou, que llega a contar con 27 satélites, distribuidos en una orbital geosincrónica, media y geosincrónica. Entonces, media, geosincrónica, terrestre, geosincrónica. Cabe recalcar que esta es la más actualizada con respecto a la tecnología y datos. Como es un instrumento, llega a tener errores. Estos llegarían a ser tanto por satélites, por errores orbitales, efectos relativistas, etcétera, ¿no? La propagación, que llega a ser más que todo lo que llegaría a ser hasta aquí, desde ese satélite hasta que llega al receptor, por los efectos atmosféricos, refracción ionosférica, refracción troposférica, periodo de ciclo, etcétera. Y del receptor, que llegaría a ser del GPS, que más que todo variación del centro, efectos de multipath, es decir, que se van distorsionando por
obstáculos que se encuentran cerca de la persona, etcétera, ¿no? Para poder determinar estos puntos, se han realizado distintos métodos de observación para el procedimiento de GNSS, los cuales simplemente podemos dividirlo a grandes rasgos en dos, que es el relativo y el absoluto. El relativo hace referencia a que un GPS siempre va a estar estático, con las coordenadas ya conocidas, para poder determinar a partir de distintas estaciones a partir de este fijo. En cambio, el absoluto simplemente vamos a necesitar un GPS para poder determinar su posicionamiento. Esto cabe recalcar que la precisión va a variar relativamente mucho dependiendo al tipo de posicionamiento. Este posicionamiento estático relativo llega a ser más preciso porque se realiza un postproceso después de haber tomado los datos, los cuales se los realiza en un software para poder realizar el ajuste de estos puntos y poder conseguir las coordenadas del punto que queremos. De igual manera, en tiempo real, sin realizar este postproceso, podemos determinar los puntos tomando en cuenta una estación fija, como ya lo sabemos, y los otros en el momento en tiempo real con distintos tiempos de intervalos, ¿no? Y el absoluto, digamos, significa que simplemente está tomando en cuenta distintos procesamientos de interpolación de coordenadas. La predicción varía mucho, llegando a ser el más preciso, el procedimiento estático relativo. Dentro de la clasificación de los métodos de observación, podemos clasificar según los observables, según el tiempo de observación y según el momento de los receptores. El más utilizado es según el momento en el que se efectúa el cálculo. Eso se puede verificar en el libro de Vernet. Y como bien podemos observar acá, la última llegaría a ser que aquí describimos el procedimiento estático relativo es el más usado hoy en día, ya que llega a ser el más preciso, tomando en cuenta su precisión horizontal y el tiempo de observación que debemos tomar en cuenta, en el cual uno es fijo, como ya hemos indicado, y el otro GPS vamos a tomar en cuenta en distintas posiciones, y tomando el tiempo de observación, vamos a llegar a tener, y la longitud de la línea base, es decir, la distancia entre estos dos receptores, va a ser la predicción distinta, más que todo tomando en cuenta para controles geodésicos y topográficos. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias.